túnel de la recesión. Es decir, se había solventado la crisis económica 2 años después. A esa crisis económica vino un largo periodo de estabilidad monetaria en Venezuela que se interrumpió el 18 de febrero de 1983 con el llamado Viernes Negro de la economía venezolana, donde colapsó el sistema cambiario de 4 bolívares 30 por cada dólar, que había durado 20 años hasta ese momento. Esa crisis fue provocada por las salidas masivas de capital, que otra vez, al igual que en el año 1959, vaciaron las arcas del Banco Central de Venezuela. Y esa crisis se prolongó durante un tiempo y el país sufrió una catástrofe desde el punto de vista de la estabilidad monetaria. El país no vino a recuperarse sino a finales de los años 80 y luego otra vez en 1989 se plantea una nueva crisis económica, producto igualmente de las salidas de capital que ocurrieron entre 1987 y 1988, vigente para entonces un régimen de control de cambio. El país en el 89 abandona el régimen cambiario basado en tasas de cambio diferenciales y va a un régimen primero de flotación y luego un régimen de mini devaluaciones que estuvo vigente hasta 1992, cuando 2 intentos de golpe de Estado también contribuyeron a la desestabilización macroeconómica de Venezuela. De allí volvimos a otra crisis, la crisis de 1994, una crisis bancaria que se llevó 3/4 partes del sistema financiero y las torres financieras de Venezuela fueron sacudidas por el terremoto de las salidas de capital, con lo cual quebraron bancos emblemáticos de Venezuela, igualmente provocada por las salidas de capital de los años previos, es decir, del 93 y comienzo del 94, inaugurándose el doctor Caldera en la presidencia. Esa crisis fue tan grave que afectó estimadamente un 13% del Producto Interno Bruto. Bancos fundamentales quebraron y juicios que hoy quedaron pendientes inclusive. Esto llevó a que en 1994, en el mes de junio, Venezuela estuviera al borde de un proceso hiperinflacionario con una tasa de inflación mensual en ese mes de 13%, lo que avisoraba claramente un proceso de desborde en el aumento de precios. La crisis fue conjurada y Venezuela tuvo un periodo de recuperación. Llega el presidente Chávez en 1998 como presidente, asume en el 99 y se encuentra el presidente Chávez con una crisis incipiente que afortunadamente fue conjurada a comienzos de 1999 porque los precios petroleros comenzaron a recuperarse. El presidente Chávez tenía un gran apoyo popular, un gran apoyo parlamentario y la economía empieza a estabilizarse y es en el año 2003, 2002 y 2003 cuando otra crisis empieza a ser de las suyas en la economía venezolana. Pero esta vez la crisis no se da exclusivamente por las salidas de capital, sino se da por acontecimientos políticos que luego deviene en un golpe de Estado que depone transitoriamente al presidente de la República y luego el presidente es repuesto en su cargo en el 2003, en abril del 2003, y asume el presidente. De ahí no tuvimos crisis sustanciales, importantes, bajo el mandato del presidente Chávez. Crisis que valga la pena resaltar, salvo la minicrisis financiera del año 2009 y algunos eventos que se sucedieron, como el de 2008, septiembre de 2008, 8 de septiembre de 2008, cuando las bolsas de valores de los Estados Unidos, encabezada su caída por la quiebra del banco Bear Stearns, que produce un colapso de la bolsa de valores. Ese colapso de la bolsa de valores llevó a que el precio petrolero, que en el mes de junio estaba en $130 por barril, 130 en el mes de junio del año 2008, se derrumbara hasta la vecindad de los $70 por barril en el año 2009, y eso fue un aviso de lo que venía. Y cometimos el error de no aprender la lección de la primera campanada que sonó, de la crisis que evidenció la vulnerabilidad de la economía venezolana en ese año. La economía se recupera con la caída de los precios petroleros, con el auge de los precios petroleros, y hoy estamos de nuevo en una crisis 3-4 años después de aquella asonada que comenzó con la crisis financiera global y el derrumbe de las bolsas de valores, la quiebra masiva de empresas, el desahucio de los
que tenían vivienda, que fueron desalojados en aquella vorágine de quiebras masivas parecida a la gran crisis del año 1929 en los Estados Unidos, el llamado crack financiero de 1929. Pues bien, y de allí no tuvimos crisis importantes hasta el año 2013, donde es claro que la economía venezolana empieza a quebrar su tendencia que exhibió hasta el año 2012. Pero esta crisis del 2013, que comienza en realidad en el 2013, tiene una característica diferente de las anteriores, es que no coincide con una caída del precio petrolero. Porque en el 2013 el precio petrolero fue $110 por barril. Y pasamos 2013 con un precio petrolero extraordinariamente elevado. No, la crisis no fue por el precio petrolero, porque el precio petrolero estaba sobre el umbral de los $100 por barril. Y entramos al 2014 y los precios petroleros se mantuvieron entre enero y junio de 2014 en $101 por barril y la economía cayendo. Es decir, que no es por la caída del precio petrolero donde está la explicación de la crisis que hoy vivimos. ¿Cuál es la contribución de la caída del precio petrolero? A partir de junio y sobre todo de agosto, cuando los precios petroleros empiezan a caer de modo pronunciado, ahí sí hay una incidencia notoria del efecto petrolero sobre la crisis. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que tenemos que examinar más allá de la apariencia de los fenómenos. Tenemos que ir un poco más allá, indagar un poco más allá acerca de la fenomenología que causa la crisis que estamos viviendo. No es una crisis causada por el petróleo, es una crisis exacerbada por el petróleo, que es diferente. Y hablando de esto, yo quisiera hacer un comentario final. En el tercer considerando del decreto que el ciudadano presidente emitió a la Asamblea Nacional, se habla de que hay una especie de conspiración internacional para bajar el precio petrolero y afectar la economía venezolana. Lo que ha ocurrido con el petróleo es más o menos lo siguiente. Hay tres fuerzas concurrentes para determinar la caída del precio del petróleo. En primer lugar, que los Estados Unidos, a través de una técnica que ya se conocía en Venezuela por Petróleos de Venezuela en los años 70, ideada por el ingeniero Arnold Falkenberg, que fue uno de los gerentes de proyectos de PDVSA, que se llama la fractura hidráulica, en inglés llamado el fracking, que es el uso intensivo de la fractura hidráulica en la parte más profunda de la roca donde están los yacimientos para encontrar petróleo más allá de las cuencas ordinarias. Eso ha permitido que los Estados Unidos agreguen más de 1 millón de barriles de petróleo diario en los yacimientos que están en Dakota del Norte y Dakota del Sur en los Estados Unidos. Y, por otra parte, Arabia Saudita ha estado reticente, lo mismo que Rusia y lo mismo que México, para disminuir la producción petrolera. ¿Por qué? Porque la experiencia de los sauditas en los años 80 era que cada vez que sacrificaban la producción de petróleo, la cuota de mercado que ellos dejaban se lo ocupaba Rusia, y Rusia se transformó en el principal productor de petróleo. Esa es la causa desde el punto de vista de la oferta. Mayor producción de los Estados Unidos, que hoy, por primera vez desde la crisis del año 74, están exportando petróleo. Porque con el gobierno de Nixon, que es cuando viene la crisis financiera, y luego el gobierno de Gerald Ford, se prohibió que los Estados Unidos exportara cualquier barril de petróleo. Ahora están exportando petróleo y son los Estados Unidos hoy el principal productor de gas del mundo y están exportando gas, y ahí viene una de las grandes explicaciones de por qué la economía de los Estados Unidos hoy tiene mayor ventaja competitiva que las europeas, inclusive las asiáticas, porque tiene el gas más barato del mundo, más allá de los yacimientos que puedan haber en Sudamérica y ahora en Argentina con el yacimiento de Vaca Muerta y la roca salina de Brasil, de Sao Paulo, que se han considerado los principales yacimientos no explotados de petróleo. Desde el punto de vista de la demanda, tenemos una economía china que está creciendo menos. Las cifras de la economía china, indican que se está ralentizando. Las cifras que publicaron esta semana muestran que China por primera vez creció a un ritmo menor del 7%, lo que ha hecho que la demanda de petróleo haya disminuido. A ello se agrega el estancamiento de Europa y de otros países asiáticos que están demandando menos petróleo. Y el tercer elemento es la apreciación del dólar. Cuando el euro comenzó, se lanzó el euro,
e inauguró su cotización en las principales bolsas del mundo, se cotizaba a razón de $1, €1. En un año el dólar se había depreciado 40% y se cotizaba $1.40 por cada euro. Desde el año pasado se invirtieron la relación y ahora se cotiza 1.10 dólar por €1. Es decir, el dólar se ha apreciado 40% y esto ha llevado a que el precio petrolero también disminuya. ¿Por qué disminuye el precio petrolero cuando se aprecia el dólar? Porque los países que necesitan, que no son los Estados Unidos, que tienen euros u otras monedas y necesitan comprar petróleo en dólares, tienen que pasar por el dólar. Entonces, al fortalecerse el dólar, el petróleo se le encarece a esos países. De manera que esos son los tres elementos concurrentes que explican la naturaleza de la crisis petrolera de hoy. Y no es un problema de conspiración, es un problema del final del gran superciclo de las materias primas que hizo que subiera el hierro, el acero, el aluminio, el níquel y el cobre y los demás y otros productos alimenticios. El ciclo se acabó y ahora los países que no ahorraron en la época de las vacas gordas están pagando las consecuencias de no haber tenido una cierta disciplina monetaria y fiscal en los momentos de crisis. Arabia Saudita tiene un fondo de $700.000, Kuwait de $800.000 millones, México de $120.000 millones y hasta Colombia, que es un país que se está iniciando en el mercado petrolero, también tiene su fondo de $40.000 millones para aguantar la turbulencia que esta coyuntura petrolera está causando. Concluyo diciendo lo siguiente: estamos en la mejor disposición de ayudar a solventar esta crisis económica que sufre el país, porque esta no es la crisis del gobierno, es la crisis principalmente del ciudadano, del venezolano, que hoy está agobiado por la crisis, que hoy está viendo caer su poder adquisitivo y hoy está sufriendo las consecuencias. Tenemos la mejor disposición a colaborar, a entendernos, a ser partícipe de la solución. Pero para ser partícipe de la solución también necesitamos que nos pongan sobre la mesa ideas factibles de ser instrumentadas y no la reiteración de acciones que lo que han hecho es agravar la crisis, exacerbar la crisis. Muchas gracias y le dejo la palabra pues al ciudadano secretario para que sirva a seguir con el orden. ¿Ah?